Entonces, el problema consiste en hallar el campo eléctrico de una línea infinita cargada a una distancia x de la línea en un punto P. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a trazar un sistema de coordenadas x y vamos a dibujar aquí y. Vamos a seleccionar de la misma manera que lo hicimos con las fuerzas de Coulomb, vamos a seleccionar arbitrariamente un dl o un dy. Vamos a llamar el eje y aquí vamos a llamar el eje x. Entonces vamos a seleccionar un pequeño dl en cualquier parte, por ejemplo aquí. Este dl o un dy. Aquí tenemos un dy. Ese dy pues tiene su correspondiente coordenada que la vamos a llamar y. Y ese dy es un pedacito de carga de toda la línea, por lo tanto tiene su propio dq. Vamos a considerar que la línea está cargada con una densidad de carga lineal lambda. Lambda es igual, recordemos que lambda es igual a q sobre l, y si está distribuida uniformemente, que es nuestro caso, la podemos decir que es igual a dq sobre dl o dy. O sea que la carga total es infinita. Entonces lo que hago yo es descartar este que es indeterminado y tomo este. O sea, lambda es igual a dq sobre dy del alambre. Este es un hilo infinito largo, tiene una carga positiva. Lo que vamos a hacer es aquí trazar un eje. Digamos que yo puedo descomponer aquí en el eje Y, vamos a trasladarlo para acá, el eje Y, y vamos a descomponer el vector de E. Los componemos en X y en Y, pero sabemos que ese no es el único vector que hay en todo el problema. Aquí hay infinidad de vectores. O sea, puedo tomar otro de Q aquí y me va a dar otro vector en esta dirección, ¿cierto? Entonces, para otro de Q, entonces aquí tenemos otro de E, aproximadamente igual al de arriba, simétrico. Entonces también lo descomponemos. Aquí lo descomponemos en sus vectores. Y vemos que eso mismo podemos hacer con muchos elementos de Y o de Q. Entonces nos va a dar aquí un abanico de vectores. Ese que está casi en el infinito, debido a que está muy lejos, pues obviamente el campo también va a ser muy pequeño. Lo cual nos daría un vector más o menos así, pues exagerando un poco. Entonces fíjense que tenemos aquí una serie de vectores, pero ¿qué es lo que pasa? Al sumar todos los vectores, las componentes en Y van a ser todas iguales las de arriba con las de abajo, pero con signo negativo porque el origen está acá. O sea, aquí tendríamos una suma infinitesimal de todos los de Y, y esa suma sería totalmente igual por simetría a todos los de Y positivos. Por lo tanto, la suma de todos los de Y en dirección J es 0. O sea, si yo sumo todas las componentes de arriba y todas las componentes de abajo, me va a dar 0. ¿Será que lo mismo sucede con todas las componentes en X? Todas están en la parte positiva, por lo tanto, yo podría decir que entonces el vector E resultante total del campo de toda la línea está solamente en el eje X.
Ese es el primer paso que tenemos que establecer para este tipo de problemas. Mirar si por simetría podemos simplificar el problema. Por simetría, las componentes en Y se autoeliminan. El vector total de la línea cargada es igual a la integral de dx en la dirección y más j de y. Pero esta integral se vuelve 0 porque la suma de todos los vectores me da 0 al fin y al cabo. Y aquí tenemos una suma infinitesimal. Por lo tanto, el campo eléctrico total está sobre el eje X. Como ya tengo la dirección determinada, o sea que el vector total lo puedo inclusive dibujar aquí. El vector total está sobre el eje X. Sobre el eje Y no hay componentes. Por lo tanto, puedo por el momento prescindir de la parte vectorial porque ya la conozco y proceder a calcular el campo de una manera escalar. Entonces, el campo total en forma escalar es igual a la integral de dx, en donde dx es la suma de todas las componentes de los vectores de E. O sea, todas estas componentes que hay aquí son las llamadas de EX. Tanto de este vector como de los otros miles de millones que aparecen ahí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular esta integral y ya resolvemos el problema. Bueno, pues acudo a la ley de Coulomb y yo sé que esta integral es igual a K dq sobre R cuadrado. Lo que tengo que ahora hacer es convertir toda la integral a una sola variable. Entonces aquí tenemos dq y tenemos R. Aquí tengo varias opciones. Primera opción, tomar R como variable. Entonces si tomo R como variable, yo sé que este dq va a tener un R finito, mientras que el dq que está en el infinito va a tener un R igual a infinito. O sea, tendría que integrar desde menos infinito hasta más infinito, correspondiente a R. Otra opción, puedo tomar el Q como variable. Desde 0 hasta infinito me da la integral, o sea, tendría que sumar aquí desde 0 hasta infinito. Otra opción, que podemos convertir todo a un ángulo, por ejemplo, a un ángulo θ. Entonces, en ese caso tendría aquí, un ángulo θ. Tendría que integrar desde θ para la porción que está en el infinito, que sería ¿cuánto? Pi medios hasta menos pi medios, o lo contrario, desde menos pi medios hasta pi medios. Esas integrales desde pi medios hasta menos pi medios son fáciles de calcular. Entonces yo no me voy a complicar con infinitos aquí, mejor me voy a el ángulo. O sea, debo convertir todo esto en función de θ. Y así puedo calcular de pronto fácilmente la integral. Vamos a ver. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este triángulo que está aquí
me puede ayudar. Ese triángulo aquí le voy a poner teta y en ese triángulo tenemos expresiones matemáticas. Entonces aquí hay dos maneras de resolver el problema. Vamos a hacerlo de esas dos maneras. Vamos a tomar una manera tomando este triángulo que está aquí. Por ejemplo aquí que la tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente. Recordamos que aquí este es x, ¿no? Opuesto sobre adyacente. Teta es una variable. ¿Por qué? Porque ella varía con respecto a cada de q. Y es una variable. ¿Por qué? Porque ella varía con respecto a cada de q. X es una variable. No. ¿Por qué? Porque ella siempre es la misma para todos. X es una distancia fija. Es una constante. Entonces aquí tenemos, para poder encontrar un de y y un de teta, lo que hago es derivar tangente de teta. Entonces si yo derivo tangente de teta, o diferencio, entonces me queda diferencial de tangente de teta es igual a la diferencial de y sobre x. Pero esa diferencial de y sobre x se me reduce porque la constante no se diferencia aquí, entonces igual a la constante por la diferencial de y. Y aquí al lado izquierdo me queda la diferencial de la tangente, aquí es igual, secante al cuadrado, de teta por de teta. Entonces mire la magia que apareció aquí. Ya me aparecieron variables, por ejemplo de y para la integral de teta. Entonces ya puedo convertir toda la integral en de teta y me queda de la siguiente manera, pero me falta el de q. ¿Qué hago con el de q? Acudo a la definición de densidad lineal de carga. Entonces me quedaría dq sobre dy. Entonces dq es igual a lambda por dy. dq es igual a lambda por dy. Pero dy lo tengo acá. dy es igual, entonces esto es igual a lambda por x por la secante al cuadrado de teta. Y sabemos que la secante de teta es igual a 1 sobre cosenos de teta. Entonces, esto también lo puedo escribir como lambda por x por 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Todo eso vale de q. Por otra parte, tenemos que tenemos que mirar qué es r. Me falta convertir r a algo que tenga teta. Cosenos de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces r es igual a x sobre cosenos de teta. Vamos a llamar esto 1, a esto la llamamos 2 y reemplazamos en asterisco. Entonces reemplazando en asterisco, E total es igual a la integral de k, que la podemos sacar de la integral, por dq.
Entonces dq es igual a lambda por x, que también los podemos sacar de la integral, por d teta sobre sobre cosenos cuadrado de teta. Entonces me quedaría aquí x cuadrado por el cosenos cuadrado de teta. Pero aquí hay un error, que este dx es igual a dE por el cosenos de teta. O sea que aquí aún se multiplica por el cosenos de teta, porque este es dE. Esto es dE. O sea, esto es dE. Y la sombra del vector se llama dEx, que es esta. Pero esa dx, para expresarla en función de dE, tengo que multiplicarla por el cosenos de teta. ¿De dónde sale esto? Recordemos que cosenos de teta, en este triángulo que está aquí, es igual a adyacente sobre hipotenusa. O sea que dEx me da dE cosenos de teta. Entonces aquí en la integral tengo que además multiplicar por un cosenos de teta. Entonces simplificamos, nos queda cosenos cuadrado de teta aquí, cosenos de teta. Y aquí el cuadrado, x es constante, se me va. Entonces me queda e sub t es igual a k lambda sobre x por la integral del cosenos de teta por d teta. Entonces va desde menos pi medios hasta pi medios. Cuando el dq llega al infinito, el ángulo teta se vuelve exactamente pi medios. Eso intuitivamente lo podríamos demostrar como, a medida que se va alejando la pantalla, esta línea que está aquí se va acercando hacia esta. Y en un momento en que ustedes estén viendo desde el infinito, van a ver estas dos líneas pegadas. Por lo tanto, el ángulo va a ser teta medios, pi medios. Bueno, y aquí ya es fácil, ¿no? Entonces esto es igual a k lambda sobre x por la integral del coseno, que es igual a seno de teta, desde menos pi medios hasta pi medios. O sea que nos da e sub t es igual a lambda, acá, k lambda sobre x por b, seno de pi medios 1, menos a. Entonces es igual a 2k lambda sobre x. En la dirección y, porque la dirección y la teníamos desde el principio ya definida. Entonces aquí habíamos hecho un break para no tomar los vectores, porque ya conocíamos que era y. Entonces al final le ponemos esa y. Y nos da 2k lambda sobre x. Bueno, vamos a mirar otro enfoque para resolver este problema, también con relaciones trigonométricas. Entonces, tenemos hasta acá, es decir, planteado el problema que el campo eléctrico está solamente en el eje X, pero vamos a hallar otras relaciones trigonométricas, es decir, no lo vamos a hacer con la diferencial de la tangente, sino mirando las relaciones trigonométricas que nos pueden ayudar. Como primera medida, miremos un triángulo que tenemos acá. Este es el triángulo rectángulo compuesto por R,
X y Y como lados. Tenemos aquí otro triángulo, un triángulo muy pequeño, alargado, en donde podemos designar este ángulo como un de teta. Y este lado de acá, un lado desconocido, que lo vamos a llamar A. Entonces tenemos este triángulo de aquí y los dos lados que aproximadamente los podemos llamar R, siendo este un triángulo rectángulo. Debido a que el ángulo de teta es muy pequeño, entonces R es igual a R. Realmente este R es más largo cuando se cruza con el eje X, entonces sería R más dr. Pero tenemos aquí otro triángulo muy pequeño, que también es un triángulo rectángulo, y que está compartiendo el lado A con este segundo triángulo. Entonces vamos a mirar cómo funcionan esos triángulos. Del primer triángulo rectángulo vamos a sacar unas relaciones. Entonces aquí tenemos Y y aquí tenemos X. De aquí sacamos que cosenos de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es el radio R. Del segundo triángulo vamos a sacar que el seno de teta, el seno de este ángulo muy pequeño, debido a que es muy pequeño podemos considerarlo aproximadamente igual a de teta, y esto es igual a opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo el radio R. Y del tercer triángulo, conocemos entonces el lado A por esta parte, por este lado tenemos DY y el ángulo este viene a ser teta. Entonces por aquí tenemos que el cosenos de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es DY. Entonces teniendo estas tres relaciones, podemos aquí decir que tomamos entonces el planteamiento inicial de que el valor absoluto o la magnitud de el campo total que está sobre el eje X es igual a K integral de dq por el cosenos de teta sobre R cuadrado. Esto es igual a K. El dq lo tomamos de la expresión que ya habíamos hallado sobre la densidad lineal de carga. Entonces esto es igual a lambda de y, pero lambda es una constante, la podemos sacar de la integral, por dy por el cosenos de teta sobre R cuadrado. Reemplazamos dy es igual a cosenos de teta, entonces nos quedaría k lambda. Recordemos que a no la conocemos todavía, pero la podemos reemplazar temporalmente aquí. A sobre cosenos de teta por el cosenos de teta sobre R cuadrado. Reemplazamos, simplificamos, nos queda k lambda integral, pero a lo podemos hallar de acá, entonces a quedaría igual a R de teta. Por lo tanto, R de teta sobre R cuadrado. Simplificamos R,
Finalmente quedaría K lambda por la integral de θ sobre R. Pero R lo podemos despejar de acá. Nos quedaría R es igual a X sobre cosenos de θ. Por lo tanto, nos quedaría finalmente cosenos de θ sobre R. Perdón, cosenos de θ por dθ. Igual a K lambda por la integral de dθ sobre R. Pero R lo podemos despejar de esta ecuación. Nos quedaría X sobre cosenos de θ. Al reemplazar R aquí, finalmente nos queda cosenos de θ sobre X. Pero X es una constante, entonces la saco de la integral. Lo cual nos queda finalmente que E total, es igual a K lambda sobre X por la integral de cosenos de θ por dθ. Por lo tanto, aquí nos quedaría desde menos pi medios hasta pi medios. Hacemos el mismo procedimiento, lo cual nos da al fin y al cabo K lambda sobre X por el seno de θ desde menos pi medios hasta pi medios. Finalmente E sub t es igual, aquí tenemos de nuevo el mismo procedimiento, por lo tanto tenemos el mismo resultado, 2K lambda sobre X, y le damos el toque final de vector. Sabemos que estaba direccionado en el eje X, entonces vemos que no importa cuál sea el procedimiento, la respuesta nos va a dar la misma. Muchas gracias.